diste salvación, quitando mi dolor y toda mi aflicción. Tu gracia me llenó, soy libre del temor. Ya por nada pararé, no me detendré. Reflejar tu amor al mundo, ya puedo esperar. Quiero alabar mi vida, hoy yo te la entrego. Sin ser merecedor, me diste salvación, quitando mi dolor y toda mi aflicción. Tu gracia me llenó, soy libre del temor. No por nada pararé, no me detendré. En tu nombre venceré y a la cima llegaré. Reflejar tu amor al mundo, ya puedo esperar. Te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Hoy es tiempo de cambiar, no mirar atrás, reflejar tu amor. Gloria a Dios, gloria a Dios, la presencia de Dios que nos llena siempre, la presencia de Dios que está en este lugar. Amén. Tu presencia, oh mi Dios, es mi mayor placer. Con tu bondad, Rey de las naciones, llenas hoy mi corazón. No hay tristezas en mi vida, yo alabo, canto y salto de alegría. Quiero estar contigo en todo tiempo, quiero tu presencia en mi vida. Tómame, enséñame tus pasos, hoy quiero seguir. Abrázame, enséñame, puedes usarme. Quebrántame, restaurame y derrama, Señor,
presencia de Dios en este lugar. Y quiero que le pongas por título a este mensaje: de la limitación a la libertad. De la limitación a la libertad. Vos sabés que hay muchas cosas que nos limitan, y ahora vamos a verlo en la palabra de Dios, a varias personas en la Biblia que fueron limitadas en algún tiempo, como también nosotros. Puede haber algo que nos limite expresar amor, nos limite abrazar a un ser querido, nos limite decirle que le amamos, o nos limite ponernos en las manos de Dios para que Dios nos use con poder. Pero déjame guiarte, por favor. Y el primer punto de este mensaje, quiero que pongas: siempre va a haber algo que nos quiera limitar. Si nosotros vamos a Génesis capítulo número 15, anotalo por favor, solamente voy a dar los versículos. Después te lo doy como tarea para tu casa, para que los leas detenidamente. Pero vamos a ver a Abraham, el padre de la fe. En Génesis capítulo número 15, él viene recibiendo palabra de Dios, viene recibiendo todo lo que Dios tenía preparado para él, pero en esta oportunidad específica, en el versículo número 5, Dios lo sacó afuera. ¿Por qué lo sacó afuera? Él estaba dentro de su tienda. Su tienda, el techo de su tienda no le permitía ver, lo limitaba, no le podía o no le permitía disfrutar de la promesa de Dios para su vida. Él dentro de su tienda veía solamente un techo, veía un toldo, veía una lona, por así decirlo, una tela, pero fuera de esa tienda estaba el cielo, estaban las estrellas y estaba la promesa de Dios de que él iba a recibir una descendencia como las estrellas del cielo que no se pueden contar. Aquí vemos a Abraham y vemos una limitación, el techo de su tienda. Y afuera vemos la promesa de Dios de una gran descendencia. Vos sabés que esto sigue pasando en estos días. Hay algo, un techo a veces en nuestras vidas que se impone y que nos limita de ver todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Dios nos quiere bendecir, Dios nos quiere usar, Dios quiere que pasemos a una nueva etapa. La pregunta es: ¿qué te está limitando? ¿Qué me está limitando para poder experimentar o para poder tomar esas promesas hermosas que Dios tiene para cada una de nuestras vidas? Si vamos a Jueces, capítulo número 6, versículo número 11, vamos a ver a Gedeón. Gedeón estaba limitado por un lugar físico. Él estaba trabajando dentro de un lagar, dentro de un granero, preparando comida. ¿Para qué? Para que no se la roben. El pueblo de Israel, un pueblo muy esforzado, sembraba, cosechaba, cuidaba su ganado, pero cuando estaban a punto de disfrutar su cosecha, venía el madianita y se lo robaba. Venía el enemigo y se robaba todo el fruto de su trabajo. Y él estaba limitado dentro de un lugar trabajando. Y vos sabés que es bueno trabajar, es necesario trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Es bueno que nosotros estemos ocupados trabajando, pero ese trabajo a veces nos puede llegar a limitar. ¿A limitar por qué? Porque nos concentramos en trabajar y dejamos las cosas de Dios de lado. No tengo tiempo para la célula, no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para ocuparme de Dios. Me enfoco en las cosas que estoy haciendo y en mi necesidad. Y eso es una limitación. ¿Por qué?
porque si vemos a Gedeón fuera de ese granero, había muchas personas con la misma necesidad que él, con la misma dificultad que él. Pero ¿por qué él no las veía? Porque estaba encerrado en su granero, estaba encerrado en su trabajo. Pero Dios vino y se le reveló y lo utilizó para liberar a muchos en esa situación. Por eso que tu situación laboral hoy en día muy particular, que poco sea una limitación para buscar a Dios y para entregarte a Dios y para entregarte a los pies de Cristo. Si vamos y seguimos investigando en la Biblia o viendo en la Biblia, vamos a ver al rey David. El rey en el Salmo 40, él estaba dentro de un pozo, él estaba limitado por ese pozo, pero no era un pozo de tierra, no era un pozo porque estaba cavando para hacer algo o para construir algo, sino que ese pozo es el pozo de la desesperación. Decir desesperación es lo mismo que decir desesperanza, es lo mismo que decir depresión. ¿Cuántas veces nosotros estamos limitados por nuestro estado de ánimo? Independicémonos de nuestro estado de ánimo. No tengo ganas, no puedo, no quiero. El rey David también se encontró en una oportunidad de su vida en ese pozo de la desesperación, como también muchas personas que vienen a Cristo desesperadas, deprimidas, amargadas. Ayer por la tarde o por la noche, mejor dicho, en la reunión de jóvenes, Tomás contaba su testimonio, donde él decía que había caído en una depresión tal que se acostaba con el deseo de no levantarse a la otra mañana. ¿Por qué? Porque había caído en un pozo. Al igual que el rey David, siempre va a haber algo que te quiera limitar, que te quiera decir no podés, no vas a salir, vas a quedar en esta situación. Pero el rey David clamó a Dios, Dios le oyó, Dios se le acercó y lo hizo sacar de ese pozo cenagoso de la desesperación. Por eso tenemos esperanza. Sé que hay limitaciones, hubieron limitaciones en nuestras vidas, hay limitaciones en nuestras vidas, van a haber limitaciones en nuestras vidas, pero tenemos a quién recurrir, a nuestro amado y poderoso Dios. Si vamos y vemos un poquito más adelante, vamos a ir al libro de Daniel, y ahí podemos ver a Daniel. En Daniel capítulo número 6, vamos a ver que está en el foso de los leones. Él estaba encerrado en una situación, ¿por qué? Por buscar a Dios, por servir a Dios. Pero la limitación de Daniel comenzó cuando un rey, influenciado por personas malignas, decretaron que nadie podía buscar a Dios. Ahí comenzó la limitación de Daniel. Pero lo de Daniel no era una limitación interna, como la del rey David. El rey David estaba desesperanzado, deprimido, una limitación interna. Daniel tenía una limitación externa. Otros le habían dicho algo, otros le habían decretado. Así también como a nosotros, alguien en alguna oportunidad nos pudo haber dicho, vos no vas a prosperar, vos no te vas a casar, vos no vas a crecer, vos nunca vas a poder ser feliz. Vieron que siempre hay alguien amable y simpático a nuestro alrededor que puede declarar o marcar nuestras vidas con una frase como esa, que muchas veces marcan nuestras vidas o marcan nuestro recuerdo o marcan nuestras frentes poniéndonos una limitación. Y el problema no es la limitación interna, o el problema no es la limitación externa. El problema es cómo reacciono yo ante esa limitación, que es real, que es verbal, o que también puede llegar a ser espiritual. Yo te pido que vayas analizando tu vida, guiado por el Espíritu de Dios,
y puedas ir reconociendo qué limitación tengo, Señor. Háblame en esta noche. Quiero ser bendecido en esta hora y quiero reconocer esa limitación para ir hacia la libertad. Pero también hay otra limitación, en las cuales todos hemos sufrido en algún momento, o hay otros que están sufriéndola en esta misma hora, que tiene que ver con la limitación que el pecado trae a cada una de nuestras vidas. ¿Y qué es lo primero que nos limita el pecado? Y esto tiene que ver con una situación que hay en nuestras vidas que no nos deja relacionar con Dios. El pecado nos limita, el pecado nos corta la comunión con Dios. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos han pecado, fueron destituidos de la gloria de Dios. Hay un límite, hay un límite. Si estamos en pecado, no podemos estar delante de la presencia de Dios, ni Dios puede estar con nosotros, porque hay una barrera, hay un límite bien claro en lo que tiene que ver con Dios y el pecado que está influenciando cada una de nuestras vidas. Punto número 2, ¿cómo salir de estas limitaciones? Siempre hay algo más importante que yo. Punto número 2, ¿cómo salir de estas limitaciones? Siempre hay algo más importante que yo. ¿Y qué es lo más importante que yo? La presencia de Dios, la persona de Dios. Mirá, hay limitaciones, no te lo voy a negar, pero también hay un Dios grande, fuerte, poderoso, que nos visita en nuestra limitación para sacarnos justamente de ella. ¿Qué otra cosa es más importante que yo? La voluntad de Dios, la voluntad de Dios. Por eso es necesario no solamente que yo diga, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, sino que también tome conciencia de que cada paso en mi vida se tiene que perfilar tras la voluntad de Dios. Eso es importante también. ¿Qué otra cosa es importante? El cuerpo de Cristo, la iglesia, es importantísima en cada una de nuestras vidas y es más importante que yo. Por eso pudimos ver gratitudes y testimonios de hermanos a lo largo de esta semana, de esta campaña de aniversario, dando gracias a Dios por la manifestación de su poder, pero también agradeciendo por la iglesia de Jesucristo, por Iben aquí en Luján y de Luján para el mundo. Amén. ¿Y qué otra cosa es importante? Mi familia. Mi familia es importante, los que viven conmigo, los que necesitan recibir atención de parte mía, los que necesitan recibir una palabra de aliento, una oración, un gesto amable, ellos también tienen que tomar la importancia que merecen en cada una de nuestras vidas. Punto número 3 de este mensaje: no nos acostumbremos a la limitación. Dios ya tiene todo preparado para nuestra libertad. No nos acostumbremos a la limitación. No importa en la edad espiritual o cronológica que vivamos, Dios ya proveyó todo lo que nosotros necesitamos para ir creciendo y desarrollándonos tanto personalmente como espiritualmente también. Por eso, ¿qué nos proveyó el Señor para salir de esas limitaciones? Hebreos capítulo número 4, versículo número 14 al 16, dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo no estar agradecidos si Dios nos proveyó a Jesucristo
como fuente de salvación, de perdón, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro amigo, para ayudarnos a salir de toda situación de limitación. El pecado nos limitaba la comunión con Dios, hoy en Cristo tenemos entrada al trono celestial. No hay más limitación. Por eso yo estoy en este lugar, vos estás en tu casa, pero todos juntos estamos delante de la presencia de nuestro Dios. Y no hay pecado que levante una barrera y que interrumpa esa comunión con Dios, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Y mucho más si nosotros nos estamos arrepintiendo continuamente de nuestros pecados, tenemos una comunión plena con Dios. Amén. ¿Qué más nos proveyó el Señor? Nos proveyó al Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Él nos está guiando ahora, nos está haciendo ver las limitaciones, pero también nos está haciendo ver las salidas que Dios nos da para poder ser libres. Nos dio su palabra. En Efesios 1:13 dice, palabra de verdad se nos fue revelada o se nos es dada. Tenemos la palabra de Dios. Somos personas que tenemos guía, que tenemos dirección por medio de la palabra de Dios, por eso podemos vencer a las limitaciones. ¿Qué más nos dio el Señor? Nos dio a la iglesia. En Hechos capítulo 12, versículo 12, dice que el apóstol Pedro estaba preso, pero había una iglesia orando para que Dios bendijera a Pedro y para que Dios librara a Pedro. ¿Y qué pasó? El Señor lo bendijo. ¿Por qué? Porque había una iglesia orando. También en Hechos capítulo número 1 se nos cuenta que había una iglesia en un aposento alto, pero estaba orando y Dios descendió por medio del Espíritu Santo y les dio poder para predicar el Evangelio. ¿Cuál era la limitación? El aposento alto. ¿Cuál fue la libertad? Que ellos salieron ungidos, llenos del poder del Espíritu, para hablarle a otros del amor y del poder de Cristo. En la fiesta de Pentecostés, en la fiesta de la cosecha, y en esa oportunidad muchos conocieron a Cristo, y los discípulos se levantaron unánimes a predicar la palabra porque vencieron una limitación también. La pregunta es, ¿qué nos está limitando? ¿Qué nos está limitando? Mi infancia me limita, mi presente me limita, mi economía me limita, mis malos recuerdos me limitan. ¿Qué me limita? Dios trae la provisión, ya nos dio la provisión para ser libres y poder llevar su palabra por donde quiera que vayamos. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás, por favor. Déjame orar por tu vida. Presenta tu limitación delante de Dios. A veces decimos que no tenemos recursos intelectuales o recursos económicos. A veces decimos que no tenemos contacto para hablar de Cristo. Reconozcamos nuestra limitación y pidámosle ahora a Dios que rompa con todas esas limitaciones que tienen que ver con nuestra mentalidad cerrada o con nuestra costumbre de no querer hacer nada o de no involucrarnos en la palabra de Dios. A veces un buen recuerdo es una limitación. En algún tiempo le serví a Dios, le amé a Dios, otros conocieron a Cristo por mí, pero eso fue hace un tiempo. Ahora es un tiempo nuevo, un tiempo diferente, donde Dios quiere romper limitaciones para seguir o empezar a usarnos con poder. Déjame orar, por favor. En esta noche, Dios Santo, quiero interceder por la vida de tu iglesia, Señor, y quiero pedirte que no haya limitación para el desarrollo de Jesucristo en nuestras vidas y tampoco para el desarrollo del cuerpo de Cristo en donde quiera que vivamos. Señor, te damos gracias porque tu palabra corre. Comenzó a correr, Señor, con tus discípulos cuando salieron a predicar, Señor, y nunca se ha detenido, ni tampoco se va a detener, ni en nosotros,
Señor, ni en las personas que están a nuestro alrededor. Hoy declaramos libertad en Cristo y declaramos que las limitaciones se caen en el nombre de Jesús y que somos levantados en el poder de tu Espíritu Santo y en la guía de tu Santo Espíritu para ser útiles, Señor, en la extensión de tu reino. Bendigo a tu iglesia y bendigo a todos los que están escuchando por primera vez también este mensaje, para que Cristo entre en los corazones, Señor, y comiencen a vivir etapas totalmente nuevas, distintas, prósperas, bendecidas, libres. Y lo hago y lo pido en el nombre de Jesús. Amén.